I would have to go back to 78 and 79 and 1980 when I was go-kart driving as a teammate for Fullerton. You should know that by being a racing driver, you are under risk all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing. We are competing to win. No existe fanático del automovilismo que al menos una vez no haya escuchado el nombre de Ayrton Senna da Silva, una de las leyendas más grandes que haya existido no solo en la Fórmula 1, sino en el automovilismo mundial. Considerado por muchos como uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, por su habilidad única y maravillosa al volante que le permitía volar sobre cualquier pista. El día de hoy te contaremos la historia de un piloto al que yo considero un héroe. Un pequeño homenaje hacia una de las personas que ha inspirado mi vida como amante del automovilismo y en mi breve etapa como piloto. Bienvenidos sean así a la historia de la leyenda más grande del automovilismo, Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna da Silva fue uno de los pilotos más exitosos, talentosos y habilidosos que haya existido no solo en la Fórmula 1, sino en el automovilismo mundial. Ganador del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 3 ocasiones, en 1988, 1990 y 1991 de la mano del equipo McLaren. El astro brasileño nació el 21 de marzo de 1960, en el Hospital Maternidad Pro Matre en Sao Paulo, Brasil. La historia de Senna en el automovilismo inicia como en la mayoría de pilotos del mundo, en el karting. La primera vez que Senna se puso tras el volante fue con un kart que su padre le construyó como un juguete para que su hijo se divirtiera. Poco se imaginaba su padre que Senna tomaría ese pequeño juguete como una inspiración y que lo terminaría enamorando del maravilloso mundo motor. La primera carrera de Ayrton Senna en los karts fue a la edad de 8 años y su primera participación en un campeonato regulado de kartismo fue a la edad de 13 años. Y su carrera en el karting fue muy buena, consiguiendo coronarse en el Campeonato Sudamericano de Karting en 1977. En 1978 iría a probar suerte a Europa para competir en el Campeonato Mundial de 100 centímetros cúbicos de karting, campeonato que le traería 2 segundos lugares, y donde conoció al que en 1993 Senna reconoció como el piloto contra el que más satisfacción le dio competir, Terry Fullerton. I would have to go back to 78 and 79 and 1980 when I was go-kart driving as a teammate for Fullerton, named Fullerton. He was very experienced and I enjoyed very much that driving with him because he was fast, he was consistent, he was for me a very complete driver and it was pure driving, pure racing. There wasn't any politics then, right? And no money involved either. So it was real racing, and I have that as a very good memory. El paso por categorías inferiores del automovilismo de Ayrton Senna es perfecto, consiguiendo siempre estar en el top 3 mínimo de todas las categorías inferiores en las que participó. En 1981, Senna participó en las categorías de Fórmula Ford 1600 Britain Rack y en Fórmula Ford 1600 Towson Thoresen, ganando los campeonatos. En 1982 participaría en la Fórmula 2000 Europa
dominando las 6 primeras carreras del campeonato, ganando las carreras, haciendo las pole position y marcando las vueltas rápidas en cada una de ellas, y al final ganando el campeonato con una absurda ventaja. Ese mismo año también participaría en la Pace British FF2000 Championship, ganando 15 de las 17 carreras disponibles en aquel año, prácticamente arrasando con todos sus rivales en el proceso. Y en 1983 participaría en el campeonato de Fórmula 3 y el que sería su último escalón antes de llegar a la Fórmula 1. Senna nuevamente se anotaría otra victoria en este campeonato, venciendo al británico Martin Brundle por 9 puntos y anotándose 13 victorias en este año, y ganando también el famoso Gran Premio de Macao de Fórmula 3. Ese mismo año, Senna conseguiría uno de sus primeros hitos en el automovilismo, ya que el brasileño probaría por primera vez un Fórmula 1 de la mano de Williams, manejando el auto con el que en 1982 Keke Rosberg conseguiría ser campeón del mundo de Fórmula 1. Y no solo eso, sino que también participó en test con el equipo McLaren, con el equipo Toleman y con el equipo Brabham. Senna impresionó a todos los equipos con los que participó en este test, como así lo reconoció el mismo Ron Dennis en 1988, cuando Senna ganó su primer campeonato mundial. Pero al final, Senna terminaría firmando con el equipo Toleman para competir en la temporada 1984 de Fórmula 1, y ahí es donde empieza recién la aventura en Fórmula 1 de nuestro protagonista Ayrton Senna. Toleman fue un equipo británico, creado por los hermanos Ted y Bob Toleman en los años 1970. Toleman no era un equipo que fuera competitivo, y hasta 1984, su mejor resultado en pista había sido 2 cuartos lugares conseguidos por el piloto británico Derek Warwick, en el Gran Premio de Holanda de 1983 y en el Gran Premio de Sudáfrica de ese mismo año. Pero en general, el historial de este equipo estaba lleno de abandonos o carreras en las que de plano no podían pasar de la preclasificación. Senna entonces tenía una muy dura labor de mostrar su talento en un auto en el que conseguir buenos resultados sería una labor titánica. La primera carrera de Fórmula 1 para Ayrton Senna fue en su casa, en el Gran Premio de Brasil de 1984, en el circuito de Jacarepaguá. Lamentablemente para Senna, un fallo en el turbo le haría abandonar en su carrera debut y en su carrera de gas. Sin embargo, las cosas mejorarían considerablemente en el Gran Premio de Sudáfrica y Bélgica, donde ligaría 2 sextos lugares de manera consecutiva. Pero para la siguiente carrera, en el Gran Premio de San Marino, sería la primera y única vez en su historia que no podría pasar de la preclasificación, debido a que una lluvia le ha caído por sorpresa, impidiéndole alcanzar los tiempos de los demás pilotos. Fue algo curioso porque Senna era mucho más rápido que el resto de sus rivales en estas condiciones, pero ni de broma se pudo acercar a los tiempos de seco marcados por sus rivales, que terminarían por lapidar su participación en el Gran Premio de San Marino. Y lamentablemente, en el siguiente Gran Premio de Francia, tendría que abandonar nuevamente por un problema en el turbo. Pero tras este par de malos resultados, llegaría la carrera con la que la leyenda de Ayrton Senna en la Fórmula 1 empezó a hacerse sonar: el Gran Premio de Mónaco de 1984. Todos en algún momento hemos escuchado hablar de esta hazaña de Ayrton Senna. En un Gran Premio de Monegasco, donde la bendición de Tlaloc caía a raudales, Senna le mostró al mundo el talento único y bestial que tenía para manejar el auto en condiciones de mojado, terminando con el poco competitivo Toleman en la segunda posición con un ritmo muy superior al de todos sus rivales, incluso al del ganador de aquella carrera, Alain Prost. Carrera que incluso pudo haber llegado a ganar, de no haber sido porque Alain Prost, debido a las condiciones tan difíciles del circuito, pedía constantemente que pararan la carrera debido a la peligrosidad de la misma, y en la vuelta 32 se ha hecho oficial la detención sin poderla reanudar. La andanza de la temporada 1984 de Senna con Toleman fue un sub y baja constante. En los siguientes grandes premios, Senna abandonaría 6 carreras y no compitió en el Gran Premio de Italia, porque Toleman lo ha suspendido por no informarles que firmó con el equipo Lotus para competir con ellos en la temporada 1985. Pero volvería a pisar el podio en 2 ocasiones más, en el circuito de Brands Hatch y en Estoril, quedando en ambas en tercer lugar y finalizando la temporada en una muy meritoria 9ª posición. Ahora llegamos al año 1985. Senna firmaría con el equipo Lotus de Fórmula 1 para correr junto al piloto italiano Elio De Angelis. Senna en esta temporada, en el segundo Gran Premio del año en Estoril, en Portugal, conseguiría su primera pole position de su historia, y aquí conseguiría su primera victoria de Fórmula 1, reafirmando nuevamente el gran dominio que tenía sobre el carro con una pista mojada, y que poco a poco le fueron haciendo acreedor al título de Rennmaster.
En esta carrera, Senna aplastaría a todos sus rivales menos a uno, ya que a todos sus rivales, menos a Michele Alboreto, les ha sacado una vuelta al final de la competencia. Pero la temporada 1985 de Senna fue nuevamente un constante de altibajos. De las 16 carreras de aquella temporada abandonó 7, pero lograría encadenar una seguidilla de buenos resultados, empezando en Austria, siguiendo en Holanda e Italia, sumando 3 podios. Y volvería a probar nuevamente el sabor de la victoria en el Gran Premio de Bélgica de aquella temporada. Senna al final de la temporada 1985 finalizó en la 4ª posición. Ahora bien, trasladémonos a la temporada 1986, en la que nuevamente sería piloto del equipo Lotus. Esta fue la primera temporada en la que Senna realmente tuvo opciones de pelear por el título mundial de Fórmula 1. Logró subirse al podio en 8 ocasiones, ganando el Gran Premio de España y el Gran Premio de Estados Unidos en Detroit. Pero de las 16 carreras del año, Senna abandonó 6, 5 de esas por problemas de fiabilidad en su Lotus, que al final le privaron de siquiera llegar a las últimas fechas con opciones al título mundial. Y nuevamente, Senna terminó la temporada 1986 en la 4ª posición. Llegaría a 1987, la última temporada de Ayrton Senna con el equipo Lotus. La fiabilidad del Lotus 99T mejoraría considerablemente, ya que solamente en una carrera su Lotus fallaría por un problema de fiabilidad, y esta fue en el Gran Premio de Brasil. Pero los accidentes de Bélgica, México, sumados a la descalificación del Gran Premio de Australia por irregularidades en el auto, aunado al buen auto que Williams poseía en aquella temporada, le impidieron evitar que pudiera arrebatarle el título a su compatriota Nelson Piquet en el Mundial de Fórmula 1. En esta temporada, Senna se subiría en 8 ocasiones al podio, logrando 2 victorias esta temporada en el Gran Premio de Mónaco y Estados Unidos y terminando en la 3ª posición en la tabla de pilotos, finalizando así su etapa con el equipo Lotus en la Fórmula 1. Llegaríamos a la temporada 1988, el inicio de la época dorada de Ayrton Senna junto con McLaren. Pero antes de hablar de ello, vamos a hablar un poquito de contexto. En el año 1987, tras el fracaso del proyecto Tag Porsche, McLaren jugó una de sus mejores cartas en búsqueda de no solo tener un auto ganador, sino tener un auto absurdamente rápido y dominante. Y para eso, contrató a uno de los mejores motoristas de aquel año, Honda. Ahora ya tenían el mejor motor, y un auto perfectamente diseñado por Steve Nichols y Gordon Murray, y a un bicampeón del mundo como Alain Prost tras el volante. ¿Qué le faltaba entonces para volver a McLaren un Dream Team? A la joven promesa del automovilismo, a la que ya le habían echado el ojo en 1983. Y fue así como Ron Dennis logró que Senna firmara con el equipo McLaren. Y ahora Ron Dennis tenía en su haber a un monstruoso equipo, digno de una de las peores películas de miedo. Y el 3 de abril de 1988 empezaría el dominio del considerado auto más exitoso de todos los tiempos. Senna y Prost se repartieron todas las victorias en aquella temporada, solamente fallando en el Gran Premio de Italia. Con este auto, tanto Prost como Senna humillaban a todos sus rivales. Si actualmente crees que el dominio de Mercedes es abrumador, créeme, este dominio era insano, humillante y una auténtica grosería para todos sus rivales. En esta temporada, también empieza la historia de una de las rivalidades más grandes de la historia de la Fórmula 1. Ya comentamos que esta temporada Prost y Senna se repartían todas las victorias. Y el clímax de esta temporada lo encontramos en el Gran Premio de Japón, lugar donde el primer duelo de esta rivalidad llegaría a su batalla final. Fight! Como era habitual en esta temporada, las dos McLaren ocupaban las primeras plazas en la clasificación, pero en esta ocasión la pole position era de Ayrton Senna. Y arranca el Gran Premio de Japón. Oh Dios mío, Senna ha salido mal y pierde muchas posiciones en la salida. Dios, qué mal momento para tener una mala salida por parte del brasileño. Ahora si Senna quiere asegurar el campeonato mundial, deberá remontar todas las posiciones que perdió en esa trágica salida. Fácil no será la tarea. Senna tiene que remontar desde la posición 14 y alcanzar al McLaren de Alain Prost para poder vencer. La verdad es que solo le quise dar un poco de emoción, no le tomó más de 5 vueltas llegar al segundo puesto. Pero aquí es donde empieza lo bueno. Como si el destino quisiera que Senna ganara el título mundial, en la vuelta 14 empezó a llover sobre el trazado japonés. Y aunado a esto, Prost empezaría a tener problemas con su caja de cambios. Para ser campeón del mundo, Senna solo tenía que hacer lo que mejor sabe hacer: volar sobre la pista.
Prost, he's going to have to punch that boost button. Senna is getting close to him. Senna is going to challenge for the lead. Ayrton Senna has got the lead. And that was when Prost behaved like the true champion that he is in putting up a truly wonderful fight for the championship and made Senna work every inch of the way and show his class. So a great achievement. Ayrton Senna, the new world champion. Ayrton Senna crosses the line and you can see his exultation. Y con esto, Senna se convirtió en el campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en 1988. Senna acababa de cumplir uno de los sueños más grandes de su vida, pero para él era solo el comienzo. Senna estaba buscando mucho más en la Fórmula 1 y la temporada 1988 fue tan solo el inicio también de su batalla con Alain Prost. Pero Senna había ganado este primer enfrentamiento. ...1989... Empezaría una nueva temporada de Fórmula 1, pero ahora Senna era el campeón defensor en búsqueda del bicampeonato. Nuevamente McLaren contaría con el auto más rápido de la parrilla, y esta temporada sería donde el duelo entre Alain Prost y Senna escalaría hasta su punto más alto, una especie de guerra civil en el equipo McLaren, con ambos pilotos queriendo ganar a como diera lugar y odiándose los unos a los otros. Así que sí, en esta temporada es donde estallaría la rivalidad más grande de la historia de la Fórmula 1. Pero esta guerra civil en McLaren, esta rivalidad empieza a explotar tras el Gran Premio de San Marino de 1989, ya que Prost y Senna tenían un acuerdo donde expresaron que no pelearían en la primera curva y se respetarían. Y en la salida de este Gran Premio, Prost cumpliría con el pacto para no atacar al piloto brasileño en la primera curva de este Gran Premio. Pero tras un duro accidente de Gerhard Berger, la carrera se detuvo con bandera roja. Y al relanzarse, Prost saldría mucho mejor que Senna robándole la posición en la salida. Pero Senna le ha clavado inmediatamente el carro en la curva 1 adelantándolo, cosa que enfureció a Prost al decir que Senna había incumplido con el pacto acordado de no atacarse en la primera curva. Pero Senna se defendió diciendo que el pacto era solo para la arrancada, no para las resalidas. Y aún más se enfureció Prost cuando acusó directamente a McLaren de darle la razón al brasileño por su mejor relación con Honda, su motorista, lo que haría que Prost a mitad de esta temporada firmara para irse con el equipo Ferrari para correr con ellos en la temporada 1990 de Fórmula 1. Y esta batalla tan feroz y encarnizada tuvo un desenlace de una forma totalmente polémica e inesperada. Pero para esto, remontémonos al Gran Premio de Japón de la temporada 1989 de Fórmula 1. Nuevamente, el Gran Premio de Japón nos daría el segundo round de este duelo entre Ayrton Senna y Alain Prost. Round 2, fight! Si Prost ganaba este Gran Premio, se coronaba como campeón del mundo de Fórmula 1. Senna necesitaba ganar para extender la definición del campeonato mundial hasta el Gran Premio de Australia. Pero aún así, con el segundo lugar a Prost le bastaba para ser campeón del mundo, aunque obviamente Senna no lo iba a dejar de intentar. Y allá vamos. Senna y Prost estuvieron muy pegados el uno al otro durante gran parte de la carrera, pero en la vuelta 46 del Gran Premio japonés todo se fue al diablo. Tras la 130R, Senna se tiraría para arrebatarle la posición al piloto francés. Prost ha cerrado a Senna intentando cubrir la trayectoria, haciendo que ambos pilotos colisionaran. Senna ha podido recuperar la marcha tras ser empujado por los comisarios de pista y tras cortar la chicana ha regresado al Gran Premio japonés y Prost se ha bajado del auto al no poder arrancarlo. Ahora Senna tendrá que dar una vuelta completa al trazado japonés con su alerón dañado, aparte del tiempo que le tomará la parada pits y la reparación del alerón delantero. Senna ha perdido el tiempo suficiente para salir en la segunda posición del pit, pero Senna necesitaba ganar. Ahora Senna tiene 5 vueltas para dar caza a Alessandro Nannini
en el Benetton Ford si quería aún tener opciones de pelear por el campeonato mundial de Fórmula 1. Senna ganaba el Gran Premio de Japón y revivía en la lucha por el Campeonato Mundial de Fórmula 1. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que a Senna lo descalificaron de ese Gran Premio? Pues sí, así como escucharon, Senna fue descalificado del Gran Premio japonés. Quizá en este momento estés pensando que lo descalificaron quizá por causar una colisión por Prost. Pues no, amiguitos. Pero para contarte por qué fue descalificado del Gran Premio japonés, un poco de contexto. El presidente de la FISA en aquel entonces, institución que hoy es conocida como la FIA, era Jean-Marie Balestre, persona de origen francés que era conocido por cierta amistad que manejaba con el piloto francés Alain Prost. Así que cuando ocurrió el accidente entre Senna y Prost, este último se dirigió a la oficina de los comisarios y al finalizar la carrera, también Senna fue llamado para declarar ante los comisarios, retrasando la ceremonia de premiación. Tras la deliberación de los comisarios de pista, los jueces descalificaron a Ayrton Senna da Silva del Gran Premio por reintegrarse a la pista cortando la chicana. ¿What? Pues así es. Senna, al reintegrarse tras el contacto con Prost, cortó toda la chicana. Y la FISA se excusó para descalificarlo, diciendo que al haber hecho esta acción, Senna no completó la distancia total de carrera, infringiendo en el artículo 56 del reglamento deportivo de la FIA de aquel entonces. Y sí, sé lo que estás pensando. Es estúpido y peligroso pedirle a un piloto que se ponga en sentido contrario y retome la marcha para completar la distancia normal de carrera. Pero para Jean-Marie Balestre, esta era la opción que se tenía que seguir. Y no solo lo descalificaron del Gran Premio japonés, sino que Senna fue multado con $100,000 y lo excluyeron de las competiciones por 6 meses, en una acción en la que el mismo Balestre textualmente dijo: ser uno de los mejores pilotos del mundo no te da derecho a causar un accidente estúpido. Al final, estas dos últimas no se cumplieron, pero obviamente Senna perdió el título mundial de aquella temporada, dándole en automático con la descalificación el título a su rival Alain Prost y dándole así el segundo round de este enfrentamiento entre ellos. Seré honesto, originalmente iba a terminar la historia de Senna, pero el video quedaría demasiado largo y mi intención al hacer videos es que no pasen más allá de 20 minutos, quizá rompiendo la regla en este momento. Pero como aún falta bastante historia por contar, por el momento, esta historia continuará. Muchísimas gracias por ver este video. No tardaremos mucho en subir la segunda parte de la historia de Ayrton Senna da Silva. Este pequeño homenaje que hacemos debido a que hace 26 años el astro brasileño nos dejó tras un accidente del que ya hablaremos un poquito más adelante. Si este video te ha gustado, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y coméntame en la parte de abajo cualquier cosa. ¿Qué opinas tú de la historia de Ayrton Senna da Silva? ¿Te ha gustado este video? En Skyline Racing estaremos encantados, estaremos orgullosos de leerlos a todos y cada uno de ustedes. Pero por ahora, yo me despido, yo soy Elio Navarro, nos vemos en el próximo video, en la segunda parte, donde estaremos hablando más de la historia del astro más grande de la historia de la Fórmula 1. Hasta luego.